¿Te has preguntado alguna vez qué puede ocurrir cuando conduces solo de noche por una carretera desierta? En el vídeo de hoy, vamos a explorar 7 espeluznantes historias de terror basadas en relatos reales que te harán pensártelo 2 veces antes de ponerte al volante de noche. Prepárate para vivir momentos escalofriantes. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenidos como este. ¿Vamos allá? 1. El hombre de la linterna. Era una noche fría y desierta en una carretera rural a las afueras de Galway, Irlanda. Liam, un joven conductor que regresaba a casa después de un largo día de trabajo, conducía por una sinuosa carretera envuelta en niebla. La oscuridad parecía envolver el mundo a su alrededor, y la única compañía eran los faros del coche que iluminaban el asfalto irregular. La radio chirriaba con interferencias y decidió apagarla, dejándose llevar por el opresivo silencio. Mientras conducía, algo llamó su atención más adelante. Una luz tenue parpadeaba al borde de la carretera. Al acercarse, Liam se dio cuenta de que era un hombre que sostenía una linterna. Estaba inmóvil, con el brazo levantado como para pedir ayuda. La figura era alta, vestida con un pesado abrigo que parecía viejo, casi pasado de moda. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto por la sombra de su sombrero, pero Liam podía distinguir una mirada fija y penetrante. Liam dudó un momento. Era tarde por la noche y le vinieron a la mente historias sobre encuentros extraños en carreteras desiertas. Sin embargo, no podía ignorar la aparente petición de ayuda. Redujo la velocidad y detuvo el coche a pocos metros del hombre. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?, preguntó Liam mientras abría la ventanilla. El hombre no respondió. Se quedó allí, inmóvil, con la linterna parpadeando en la mano. Algo en el prolongado silencio hizo que a Liam se le erizaran los pelos de la nuca. Sintió una punzada de creciente incomodidad. «¿Señor?», insistió Liam. De repente, la luz de la antorcha se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Liam parpadeó, tratando de adaptar su visión a la falta de luz, pero cuando volvió a mirar hacia donde había estado el hombre, había desaparecido. No había rastro de él en el camino ni en los campos circundantes. Un escalofrío recorrió la espalda de Liam. Tragó saliva y decidió que era mejor salir de allí. Encendió las luces largas para comprobar de nuevo los alrededores antes de acelerar y marcharse. Su corazón se aceleró mientras trataba de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez era solo su imaginación jugándole una mala pasada o un truco de la luz en la niebla. Pero unos minutos más tarde ocurrió algo aún más extraño. Mientras conducía por la solitaria carretera, notó un débil resplandor procedente del asiento trasero del coche a través del retrovisor. Al principio pensó que era el reflejo de los faros o algún objeto reflectante que había dejado allí antes. Pero entonces la luz comenzó a parpadear de forma intermitente e irregular, igual que la linterna que el hombre había estado sosteniendo momentos antes en la carretera. Liam se quedó helado. El sudor comenzó a correr por su frente mientras miraba repetidamente por el espejo retrovisor, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. No había dejado nada en el asiento trasero que pudiera emitir luz, y definitivamente no había nadie allí cuando subió al coche. De repente, una risa baja y ronca resonó en el interior del vehículo. Era un sonido gutural e inquietante, como si alguien se estuviera burlando de él directamente al oído. Liam sintió que cada fibra de su cuerpo entraba en pánico mientras agarraba con fuerza el volante. «¿Quién está ahí?», gritó desesperado, sin atreverse a mirar hacia atrás. La risa cesó tan bruscamente como había empezado. La luz intermitente desapareció, dejando solo un silencio ensordecedor y la oscuridad alrededor del coche. Liam aceleró como nunca,
tratando de escapar de aquella sensación sofocante de estar siendo observado por algo invisible y maligno. Cuando por fin llegó a la ciudad más cercana y aparcó bajo las brillantes luces de una concurrida gasolinera, se armó de valor para mirar en el asiento trasero. No había nada, ni linterna ni presencia, pero en la tapicería había marcas profundas, como si unos dedos largos hubieran arañado la tela repetidamente. Mientras trataba de procesar lo sucedido, Liam fue abordado por un anciano empleado de la gasolinera que había trabajado en la estación durante décadas. Al darse cuenta del estado de agitación del joven conductor, le preguntó: «¿Se encuentra bien? ¿Estás bien? Parece como si hubieras visto un fantasma». Liam dudó antes de responder: «No lo sé, tal vez haya visto algo así». El empleado de la gasolinera frunció el ceño y miró el coche con curiosidad. «¿Ha venido por la carretera vieja? ¿Por la que está cerca de la colina?» Liam asintió lentamente. «Ah, así que ha encontrado al hombre linterna». El tono grave del empleado de la gasolinera volvió a poner los pelos de punta a Liam. «¿Quién es este hombre?», preguntó Liam, tratando de parecer escéptico a pesar de su creciente temor. El empleado suspiró antes de responder. «Dicen que hace muchos años hubo un accidente en esa carretera durante una terrible tormenta. Un granjero de la zona volvía a casa con su linterna cuando su coche derrapó en la curva y cayó por el barranco. Murió antes de que nadie pudiera ayudarle. Desde entonces, algunas personas juran que lo ven pidiendo ayuda junto a la carretera en las noches más oscuras». Liam sintió que le temblaban las manos mientras escuchaba la historia. Quería creer que todo era una coincidencia o una vívida imaginación causada por el cansancio. Pero las marcas en el asiento trasero eran demasiado reales para ignorarlas. Esa noche, cuando llegó a casa, Liam cerró todas las puertas y ventanas antes de intentar dormir, pero seguía teniendo pesadillas sobre risas siniestras y luces parpadeantes en la habitación oscura. Desde entonces, nunca conduce solo por carreteras comarcales de noche, especialmente aquellas envueltas en una densa niebla donde misteriosas figuras pueden estar esperando al próximo alma dispuesta a detenerse y ayudar. 2. La carretera sumergida. Era una tarde gris y opresiva en las afueras de Cardiff, en Gales. Las lluvias torrenciales que caían desde hacía días habían convertido las carreteras rurales en trampas traicioneras, con profundos charcos y barro cubriendo el asfalto. Dylan, un repartidor que necesitaba completar su última entrega del día, estaba decidido a abrirse paso por una carretera conocida por ser más rápida, aunque a menudo desaconsejada en tiempos de lluvia. El cielo parecía pesarle mientras conducía. Los limpiaparabrisas funcionaban frenéticamente, pero apenas podían mantener la intensidad del agua que caía. Los árboles de la carretera se mecían violentamente con el viento, y el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era casi ensordecedor. Dylan agarró con fuerza el volante, con los dedos blancos por la tensión. Cuando llegó a la entrada de la carretera secundaria, dudó. La calzada estaba parcialmente inundada. El agua fluía lentamente sobre el asfalto, formando un río poco profundo que reflejaba el cielo oscuro. Sabía que debía dar media vuelta y buscar una ruta más segura, pero iba con retraso y no quería enfrentarse de nuevo a la ira de su jefe. Respiró hondo y decidió continuar. «Es solo un poco de agua», murmuró para sí mismo, tratando de ignorar la incómoda sensación en el estómago. Al principio parecía manejable. El agua solo llegaba hasta las ruedas del coche y Dylan conducía despacio, atento a cualquier señal de peligro. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que la corriente era cada vez más fuerte. El agua lamía ahora los faros del coche y hacía que éste se balanceara ligeramente. «Maldita sea»,
susurró mientras pensaba en dar media vuelta. Pero algo en la carretera le llamó la atención. Había formas indistintas en el agua, como sombras flotando justo debajo de la superficie. Dylan parpadeó varias veces, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Quizá eran ramas o restos arrastrados por la corriente. Intentó ignorarlo y siguió avanzando lentamente. Pero entonces las sombras empezaron a moverse a contracorriente. A Dylan se le aceleró el corazón. Entrecerró los ojos para intentar ver mejor a través del parabrisas empapado. Las formas parecían humanas. Los brazos y las piernas se movían lentamente, como si estuvieran nadando o flotando en el agua turbia. Pero había algo que no encajaba. Sus movimientos eran torpes, casi robóticos, y sus contornos estaban borrosos, como si no pertenecieran a aquel mundo. Uno de ellos salió parcialmente del agua justo delante del coche. Era una figura alta y delgada, de piel pálida y ojos oscuros que parecían pozos sin fondo. Levantó un brazo hacia el coche como si intentara alcanzarlo. Dylan gritó y pisó el acelerador instintivamente. El coche se movió con dificultad a través del agua que subía mientras él intentaba escapar de aquel espectáculo aterrador. Pero las figuras seguían apareciendo a su alrededor. Primero 2, luego 5, después docenas de ellas. Emergían de la inundación como si formaran parte de ella, y sus cuerpos translúcidos brillaban débilmente bajo los faros. A cada metro que recorría, Dylan sentía que el coche perdía más tracción. El agua casi cubría el capó y el motor empezaba a ahogarse. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente o sería arrastrado a las profundidades junto con esas cosas. Con las manos temblorosas, intentó dar marcha atrás por donde había venido. Pero cuando miró por el retrovisor, vio más figuras que se acercaban por detrás, bloqueando su ruta de escape. Algunas de ellas estaban tan cerca que podía verles las caras, bocas abiertas en gritos silenciosos y ojos vacíos que parecían suplicarle algo, o tal vez amenazarle. No, esto no es real, se repetía Dylan como un mantra mientras intentaba mantener la calma. De repente, el coche se detuvo por completo. El motor se apagó con un sonido apagado, dejándole tirado en medio de aquella carretera sumergida rodeado de las figuras sombrías. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido de la lluvia o el motor apagado. Las figuras empezaron a acercarse lentamente al coche. Una de ellas puso las manos sobre el capó y se inclinó para mirar directamente a través del parabrisas. Sus ojos negros se encontraron con los de Dylan, que se sintió arrastrado hacia aquel vacío infinito. Desesperado, intentó abrir la puerta del coche para escapar a pie, pero la fuerza del agua lo presionaba con tal intensidad que era imposible moverla. Estaba atrapado. Entonces oyó un sonido extraño, procedente de debajo del coche, una especie de estallido seguido de un movimiento brusco. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que la corriente se llevaba el vehículo. ¡No, no!, gritó mientras intentaba sin éxito arrancar de nuevo el motor. Las figuras rodeaban ahora el coche por todos los lados, tocándolo con manos delgadas y largas como garras, mientras reían al unísono en voz baja. La risa se distorsionaba y resonaba en la mente de Dylan como una pesadilla viviente. Con un último esfuerzo desesperado, consiguió romper el cristal de la ventanilla lateral utilizando una herramienta de emergencia que guardaba en la guantera. El agua inundó el interior del coche de inmediato, pero consiguió salir a rastras antes de que fuera demasiado tarde. Dylan luchó contra la corriente mientras intentaba llegar a tierra firme. Las piernas le pesaban por la fuerza del agua helada y los pulmones le ardían por el esfuerzo. Cuando por fin llegó al borde de la carretera inundada, cayó de rodillas sobre el suelo embarrado y miró hacia atrás.
El coche desaparecía lentamente bajo las oscuras aguas, junto con aquellas siniestras figuras que aún parecían observarle desde las profundidades. Dylan nunca pudo explicarse exactamente lo que ocurrió aquella noche, pero juró no volver a conducir por carreteras inundadas, especialmente por aquellas en las que las sombras parecen cobrar vida en las oscuras aguas tras una tormenta. Tercero, el autobús sin conductor. Era un amanecer frío y silencioso en una autopista desierta a las afueras de Flagstaff, Arizona. Ethan, un representante de ventas que regresaba a casa tras un largo viaje de trabajo, conducía solo a lo largo de interminables kilómetros de asfalto. La carretera estaba envuelta en una oscuridad casi total, salvo por los faros de su coche y el ocasional resplandor de la luna que aparecía entre las nubes. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido del motor y el viento que cortaba el vehículo. Ethan ya había recorrido esta ruta antes, pero aquella noche algo parecía diferente. La soledad de la carretera, combinada con la opresiva sensación de aislamiento, le hizo sentirse incómodo. Ajustó la radio para intentar encontrar una emisora que funcionara, pero lo único que obtuvo fue estática. Suspirando, se dio por vencido y siguió conduciendo en silencio. Fue entonces cuando vio algo más adelante. A un lado de la carretera, un autobús escolar amarillo estaba aparcado en el arcén. Las luces interiores estaban encendidas y proyectaban un tenue resplandor amarillento a través de las polvorientas ventanillas. Ethan frunció el ceño. No era habitual ver un autobús escolar a esas horas en una autopista tan remota. Al acercarse, aminoró la marcha para mirar más de cerca. Algo en el vehículo parecía fuera de lugar. No había señales de movimiento, ni presencia humana, ni conductor, ni pasajeros. El motor estaba apagado, pero las luces seguían encendidas, parpadeando de vez en cuando como si hubiera un cortocircuito. Ethan detuvo el coche unos metros detrás del autobús y se quedó quieto un momento, observándolo atentamente. Algo le molestaba profundamente en aquella escena. Pensó en salir del coche para ver si alguien necesitaba ayuda, pero le invadió una inexplicable sensación de alerta. Fue entonces cuando se fijó en las marcas de los cristales. Había huellas de manos por todo el cristal, decenas de ellas, y algunas parecían estar cubiertas de algo oscuro y viscoso que brillaba bajo la luz del interior del autobús. ¿Sangre? Ethan tragó saliva y sintió un escalofrío. Lo que hubiera ocurrido allí no era normal. «No es mi problema», murmuró para sí mientras volvía a arrancar el coche. Decidió adelantar al autobús y seguir adelante, pero al acelerar ligeramente y adelantarlo por la izquierda, ocurrió algo extraño. En cuanto su coche pasó por delante del vehículo parado, las luces del autobús parpadearon intensamente antes de apagarse por completo. Ethan miró por el retrovisor, confuso. El autobús estaba sumido en una oscuridad total. Intentó ignorarlo y seguir conduciendo, pero cuando volvió a mirar por el retrovisor, el autobús se estaba moviendo. «¿Qué?», murmuró Ethan con voz temblorosa. El autobús le seguía por la autopista desierta. No había nadie al volante. Estaba seguro de ello, pero el vehículo se movía lentamente, como si estuviera vivo por sí mismo. Las luces interiores se habían vuelto a encender, proyectando extrañas sombras sobre las lustrosas ventanillas. Ethan aceleró instintivamente, intentando dejar atrás el autobús, pero cuanto más aceleraba, más rápido parecía seguirle el autobús. Ahora podía oír el sonido de los neumáticos del monstruo metálico zumbando contra el asfalto a medida que se acercaba más y más. El corazón de Ethan se aceleraba mientras intentaba mantener el control del coche. Miró de nuevo por el retrovisor y vio algo aún más inquietante. Unas figuras sombrías empezaban a aparecer en el interior del autobús. Eran siluetas indistintas,
Niños pequeños de formas borrosas y ojos brillantes que parecían mirarle fijamente a través de las ventanillas ensangrentadas. Algunos golpeaban frenéticamente las ventanas como si estuvieran atrapados dentro. Otros simplemente permanecían allí, inmóviles, observándole con miradas vacías y penetrantes. «Esto no puede estar pasando», susurró Ethan con un sudor frío. Intentó racionalizarlo como cansancio o algún tipo de alucinación causada por el agotamiento del largo viaje. Pero el creciente ruido del motor del autobús a sus espaldas le impedía ignorar la aterradora realidad de la situación. De repente, las luces interiores del autobús volvieron a encenderse, esta vez con tanta intensidad que iluminaron toda la carretera por delante durante un breve instante antes de volver a apagarse por completo. Cuando Ethan volvió a mirar por el retrovisor, el autobús había desaparecido. Redujo la velocidad con cautela y miró a su alrededor, a la carretera vacía. No había rastro del vehículo, ni de las figuras sombrías que habían estado en su interior momentos antes. Solo quedaba la opresiva oscuridad de la noche, pero antes de que pudiera respirar aliviado, oyó un extraño sonido procedente del techo de su coche. Golpe, golpe. Era como si algo pesado caminara por encima del vehículo. Ethan se quedó inmóvil mientras agarraba con fuerza el volante. No se atrevió a levantar la vista ni a salir del coche para comprobar lo que ocurría. El sonido continuó durante unos segundos antes de cesar bruscamente. Cuando por fin se armó de valor y volvió a mirar por el retrovisor, vio unas marcas sangrientas en la luna trasera, iguales a las de las ventanillas del autobús. Sin pensárselo dos veces, Ethan pisó el acelerador y condujo sin parar hasta llegar al pueblo más cercano al amanecer. Nunca contó a nadie esta historia, por miedo a que le llamaran loco, pero desde aquella noche evita conducir solo por carreteras desiertas de madrugada. ¿Y el autobús escolar? Algunos dicen que sigue apareciendo de vez en cuando por las carreteras remotas de la región, esperando a su próxima víctima dispuesta a adelantarlo sin saber lo que le espera a la sombra de ese vehículo maldito. Si te están gustando las historias hasta ahora, aprovecha para suscribirte al canal. Esto no solo te garantizará más contenido como este, sino que también ayuda mucho a mi trabajo. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Cuarta, la voz en el GPS. Era una noche fría y silenciosa en las afueras de Inverness, Escocia, cuando Claire, una joven fotógrafa, decidió tomar un atajo para volver al hotel donde se alojaba. Había pasado el día explorando la campiña escocesa para un proyecto fotográfico y, agotada, solo quería llegar a su destino lo antes posible. La carretera le era desconocida, pero Claire confiaba plenamente en el GPS de su coche. Al fin y al cabo, la tecnología nunca le había fallado. El cielo estaba oscuro y sin estrellas, con nubes densas que amenazaban tormenta. La carretera era estrecha y estaba bordeada por densos bosques que parecían tragarse la luz de los faros. El único sonido era el del motor del coche y el silbido ocasional del viento contra los árboles. Claire ajustó el GPS del salpicadero y tecleó la dirección del hotel. La familiar voz femenina resonó en el coche. «Gire a la derecha en 500 metros». Claire respira aliviada. A pesar de la atmósfera inquietante de la carretera, se sentía segura con las claras instrucciones del GPS. Siguió las indicaciones y giró a la derecha por un camino aún más estrecho y solitario. Los árboles parecían ahora más cercanos y sus ramas se inclinaban como si quisieran tocar el coche. «Siga durante 5 kilómetros», dijo la voz mecánica. Obedeció, pero algo empezó a inquietarla. La carretera parecía cada vez más desierta y mal cuidada. No había señales, ni luces, ni signos de civilización. Solo la oscuridad creciente y el ruido de los neumáticos aplastando la grava mojada. Al cabo de unos minutos volvió la voz del GPS.
Gire a la izquierda en 200 metros. Claire frunció el ceño. El mapa de la pantalla solo mostraba una delgada línea que representaba la carretera principal. No había ninguna indicación de giro a la izquierda. Aún así, redujo la velocidad para buscar el supuesto cruce. Cuando llegó al punto indicado, se dio cuenta de que en realidad no había ninguna carretera, solo un camino de tierra apenas visible entre los árboles. «Esto no puede estar bien», murmuró para sí misma. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la voz del GPS volvió a hablar, esta vez con un tono diferente. Ya no era mecánica y neutra, sonaba más grave, casi susurrante. «Gire a la izquierda». Claire sintió un escalofrío. Había algo en la entonación que le resultaba raro, no solo extraño, sino amenazador. Dudó un momento antes de decidir ignorar la instrucción y continuar por la carretera principal. Sin embargo, en cuanto aceleró para seguir adelante, el GPS recalculó automáticamente. Recalculando, gire a la izquierda en 100 metros. La insistencia era desconcertante. Claire intentó apagar el aparato, pero este no respondía a sus toques en la pantalla. La voz se repetía una y otra vez. «Gire a la izquierda ahora, gire a la izquierda ahora». El tono era cada vez más bajo y distorsionado, como si algo estuviera interfiriendo en el sistema. El corazón de Claire empezó a acelerarse mientras intentaba mantener la calma. «Es solo un error técnico», se dijo en voz alta, tratando de convencerse a sí misma. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Las luces interiores del coche empezaron a parpadear ligeramente y la radio, que había estado apagada, se encendió sola, emitiendo una estática fuerte y molesta. Claire sintió que le sudaban las manos mientras agarraba con fuerza el volante. De repente, la voz cambió por completo. Ya no era femenina ni artificial. Ahora sonaba masculina, ronca y llena de malicia. «No puedes huir, da la vuelta ahora». Claire gritó de miedo y pisó a fondo el acelerador, decidida a salir de aquella carretera lo antes posible. Pero cuanto más conducía, más se sentía atrapada en el mismo lugar. Los árboles a su alrededor parecían idénticos. Los kilómetros pasaban en el salpicadero, pero nada cambiaba en el paisaje. El GPS recalculaba sin cesar, recalculando, recalculando. Y entonces llegó otra instrucción. «Detén el coche aquí». Claire volvió a ignorarla, pero algo empezó a sucederle al vehículo. El motor se ahogó brevemente antes de seguir funcionando con dificultad. Los faros empezaron a parpadear como si estuvieran a punto de apagarse por completo. La voz volvió. «No tienes elección. Para ahora». Desesperada, Claire apagó el GPS, lo arrancó del salpicadero y lo tiró al asiento del copiloto. Pero aunque no estaba conectado al sistema eléctrico del coche, seguía encendido. Su pantalla parpadeaba frenéticamente mientras emitía sonidos distorsionados que parecían risas ahogadas. Miró por el retrovisor y vio algo que le heló la sangre. Una figura oscura estaba de pie justo en medio de la carretera, detrás de ella. Era alta e indistinta, como una sombra sólida sin rostro ni forma definidos, pero claramente la observaba. Claire aceleró aún más el paso mientras las lágrimas corrían por su rostro. No sabía a dónde iba, ni si podría escapar de aquella situación surrealista, pero sabía que tenía que seguir adelante. Finalmente divisó una tenue luz a lo lejos. Parecía ser una farola solitaria que iluminaba una intersección más adelante. Sintió una oleada de esperanza mientras conducía hacia la luz con toda la velocidad que podía reunir. En cuanto llegó al cruce iluminado, todo se detuvo bruscamente. La radio se apagó, las luces del coche se estabilizaron y el GPS enmudeció por fin. Cuando volvió a mirar por el retrovisor, no había nada más que la carretera vacía a sus espaldas.
Claire aparcó bajo la farola y respiró hondo varias veces antes de coger el móvil para intentar localizar su posición manualmente en el mapa digital. Para su sorpresa y horror, se dio cuenta de que estaba exactamente donde había empezado horas atrás, como si nunca hubiera abandonado ese punto de partida en la carretera. Desde aquella noche, Claire no ha vuelto a confiar ciegamente en un GPS ni en ningún otro dispositivo electrónico cuando viaja de noche, y siempre que recuerda aquel aterrador momento, no puede evitar preguntarse ¿qué habría pasado si hubiera obedecido las instrucciones? 5. El ciclista nocturno. Era un amanecer frío y silencioso en una carretera desierta a las afueras de Montauk, en el estado de Nueva York. Alex, un joven conductor que regresaba de un viaje de negocios, conducía solo por una autopista aparentemente interminable. El cielo estaba oscuro, sin luna ni estrellas visibles, y el único sonido era el zumbido constante del motor del coche. La carretera estaba completamente vacía, y Alex ya empezaba a sentir el peso del cansancio. Miró el reloj del salpicadero, las 2:37 de la madrugada. Aún faltaba más de una hora para llegar a su destino. Intentando conciliar el sueño, encendió la radio, pero solo encontró estática. Suspiró y volvió a apagarla, resignado al opresivo silencio de la noche. De repente, algo apareció en el campo de visión de los faros. Un ciclista surgió de la nada, pedaleando lentamente en medio de la carretera. Alex solo tuvo unos segundos para reaccionar. Giró bruscamente el volante para desviarse, sintiendo cómo los neumáticos patinaban ligeramente sobre el asfalto mojado por la niebla. ¡Maldita sea!, exclamó al recuperar el control del coche. Su corazón se acelera al mirar por el retrovisor. El ciclista seguía allí, pedaleando como si nada. Alex respiró hondo y aminoró la marcha, intentando comprender cómo alguien podía estar pedaleando en aquel lugar aislado y a aquella hora. Pensó en detenerse para preguntar si la persona necesitaba ayuda, pero algo en el comportamiento del ciclista parecía extraño. La figura estaba inclinada sobre la bicicleta de forma antinatural, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia abajo, como si no estuviera mirando realmente por dónde iba. Sus ropas eran oscuras y estaban rotas, lo que hacía aún más difícil distinguir cualquier detalle. Decidiendo que lo mejor era seguir adelante, Alex aceleró de nuevo y dejó atrás al ciclista. Pero la sensación de incomodidad le acompañó mientras continuaba por la carretera desierta. Unos minutos más tarde, cuando empezaba a creer que había dejado atrás el incidente, algo volvió a llamar su atención. Delante, iluminado por los faros del coche, estaba el mismo ciclista. Alex frenó instintivamente. Era imposible que se tratara de la misma persona. Estaba seguro de haber dejado atrás al ciclista hacía tan solo unos minutos. Sin embargo, allí estaba de nuevo, pedaleando lentamente por el medio de la carretera. Esta vez, Alex no intentó desviarse ni reducir la velocidad. Tocó el claxon repetidamente mientras avanzaba hacia el ciclista. «¡Quítate de en medio!», gritó, aunque sabía que nadie podía oírle. Pero el ciclista no reaccionó. Siguió pedaleando a la misma velocidad lenta y constante, como si fuera ajeno a la presencia del coche detrás de él. Cuando por fin Alex consiguió adelantarle por la derecha, miró rápidamente a un lado y sintió un escalofrío. El rostro del ciclista estaba parcialmente iluminado por los faros del coche. Estaba pálido y sin expresión, con unos ojos profundos que parecían mirarle fijamente sin pestañear. Su boca estaba curvada en una sonrisa inquietante, una sonrisa que parecía más burlona que amistosa. Alex aceleró de nuevo, tratando de alejarse lo más rápidamente posible de aquella siniestra figura. Pero cuanto más conducía, más le parecía que algo iba mal en la carretera que tenía delante.
Los árboles parecían los mismos, las curvas le resultaban demasiado familiares, e incluso los agujeros en el asfalto parecían estar en el mismo sitio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba conduciendo en círculos. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, volvió a ver la silueta del ciclista en la carretera, esta vez más cerca que antes. Alex sintió que el corazón se le aceleraba y redujo la velocidad contra su voluntad. «Esto no es posible», murmuró para sus adentros. Esta vez, cuando volvió a cruzarse con el ciclista, algo había cambiado. La inquietante sonrisa era ahora más amplia, casi grotesca, y los ojos parecían seguirle a su paso. Alex empezó a sudar frío mientras intentaba encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. Quizá estaba demasiado cansado, quizá se lo estaba imaginando, pero todo parecía tan real, demasiado real para ser solo fruto del agotamiento. Decidió parar el coche en el arcén para intentar recomponerse y averiguar qué hacer a continuación. Respiró hondo varias veces antes de volver a mirar por el retrovisor, pero esta vez no había rastro del ciclista que venía detrás. Por un momento se sintió aliviado, hasta que oyó un extraño sonido procedente del exterior del coche. Tic, tic, tic. Era bajo y rítmico, como el sonido de unos pedales girando lentamente. Alex se giró lentamente para mirar por la ventanilla lateral, y allí estaba, el ciclista de pie junto al coche. Ya no pedaleaba, solo miraba directamente a Alex con esa sonrisa siniestra en su pálido rostro. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera gritar, las luces interiores del coche parpadearon brevemente, y cuando volvieron a la normalidad, el ciclista había desaparecido. Sin pensárselo dos veces, Alex arrancó de nuevo el motor y aceleró por la carretera como si su vida dependiera de ello. No sabía cómo ni por qué estaba ocurriendo esto. Solo sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. Al amanecer, cuando por fin llegó a los límites de la ciudad, se detuvo en una concurrida gasolinera y salió del coche temblando. No le contó a nadie lo que había pasado aquella noche, pero desde entonces evita conducir solo por carreteras desiertas de madrugada. ¿Y el ciclista? Hay quien dice que sigue apareciendo en noches oscuras, en autopistas aisladas, esperando a que los conductores incautos se crucen en su camino. 6. Música en la niebla. Era un amanecer frío y húmedo en las afueras de Wiltshire, en Inglaterra. La sinuosa carretera estaba envuelta en una espesa niebla tan densa que los faros del coche de Thomas apenas alcanzaban a iluminar unos metros más adelante. Volvía a casa tras una larga reunión de trabajo en otra ciudad y, aunque estaba cansado, el malestar causado por la opresiva atmósfera de la carretera le mantenía alerta. El silencio dentro del coche era absoluto. La radio estaba apagada y lo único que oía era el sonido de los neumáticos deslizándose suavemente sobre el asfalto mojado y el chasquido ocasional de los árboles mecidos por el viento. La niebla parecía envolverlo todo, dejando a Thomas con la sensación de que conducía a través de un vacío infinito. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez. Una melodía suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era difícil identificar de dónde procedía. Parecía estar muy lejos, flotando entre la niebla como un susurro. Frunció el ceño y bajó el volumen del ventilador del coche para oírla mejor. La música era extraña, algo entre un lamento melancólico y un viejo vals. Había algo inquietante en su cadencia lenta e hipnótica. Tomás sacudió la cabeza, intentando deshacerse de aquella sensación incómoda. «Debe de ser mi imaginación», pensó. Quizá estaba demasiado cansado o quizá sonaba alguna radio lejana en una casa cercana. Intentó ignorar la música y centrarse en la carretera, pero la melodía no desapareció. De hecho, parecía acercarse más,
Con cada kilómetro que recorría se hacía un poco más fuerte, más clara, más presente. Thomas empezó a sentir un ligero escalofrío en la nuca mientras miraba a su alrededor, intentando localizar la fuente del sonido. Pero todo lo que podía ver era la densa niebla que cubría los campos alrededor de la carretera. Aumentó la velocidad, ansioso por dejar atrás aquel tramo. Pero cuanto más aceleraba, más se oía la música, tan clara que parecía que estuviera dentro del coche. Thomas miró el panel de la radio, pero estaba apagada. Aún así, la melodía seguía resonando en el interior del vehículo, llenando cada rincón con su inquietante presencia. Sintió que el corazón se le aceleraba mientras agarraba con fuerza el volante. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí. Entonces algo le llamó la atención por el rabillo del ojo. En el espejo retrovisor vio formas indistintas que se movían en la niebla detrás del coche. Al principio eran vagas sombras, pero al mirar más de cerca se dio cuenta de que eran figuras humanas, hombres y mujeres que bailaban lentamente al ritmo de la música que parecía dominar la sala. Daban vueltas en parejas como si estuvieran en un salón de baile invisible en medio de la carretera desierta. Sus movimientos eran elegantes, pero había algo profundamente erróneo en ellos. Sus cuerpos parecían distorsionados por la niebla, como si no fueran completamente sólidos. Y aunque bailaban alegremente, sus rostros, cuando eran visibles, estaban congelados en expresiones vacías y sin vida. Thomas sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Apartó la vista del espejo retrovisor e intentó concentrarse en la carretera, pero la música seguía aumentando de intensidad, tan fuerte que parecía vibrar dentro de su cabeza. «No está pasando, no está pasando», repetía como un mantra mientras aceleraba aún más. Pero las figuras no habían desaparecido. Al contrario, ahora estaban alrededor del coche. Thomas podía verlas vagamente a través de las ventanillas laterales, siluetas que giraban y se balanceaban como marionetas atrapadas en una danza macabra. Algunas parecían mirarle directamente mientras bailaban, con sus ojos vacíos brillando débilmente en la oscuridad. Desesperado por escapar de aquella situación surrealista, Thomas pisó el acelerador. El motor rugió mientras el coche atravesaba la niebla como una bala disparada al vacío. Pero aún así, la música continuaba, alta e implacable, y las figuras parecían seguirle sin esfuerzo. Entonces oyó algo aún más inquietante, risas apagadas mezcladas con la melodía. Eran risas suaves y distorsionadas que parecían burlarse de él mientras intentaba escapar. Finalmente, tras lo que parecieron horas de terror absoluto, Thomas divisó unas luces a lo lejos, farolas que iluminaban un cruce más adelante. Sintió que le invadía una oleada de alivio y condujo hacia las luces con toda la velocidad que pudo reunir. En cuanto cruzó el límite iluminado por la farola más cercana, todo se detuvo bruscamente. La música cesó. Las figuras desaparecieron y el silencio volvió a dominar el ambiente. Thomas aparcó en el arcén bajo las brillantes luces y respiró hondo varias veces antes de volver a mirar por el retrovisor. No había nada más que la carretera vacía sumida en la niebla a sus espaldas. Permaneció allí unos minutos intentando asimilar lo que acababa de ocurrir antes de arrancar de nuevo el motor y seguir conduciendo hasta la seguridad de su hotel. Desde aquella noche, Thomas nunca conduce solo por carreteras cubiertas de niebla al amanecer, especialmente por aquellas en las que podría empezar a sonar una melodía lejana, porque sabe que no toda la música está hecha para ser escuchada por los vivos. 7. El plato que cambia. Era una noche oscura y sin luna, en una autopista desierta de la zona rural de Colorado. Michael, un viajero experimentado, conducía solo
intentando acortar la ruta hasta la siguiente gasolinera. Estaba acostumbrado a los largos viajes nocturnos y siempre confiaba en su habilidad para circular por carreteras con poco tráfico. Sin embargo, aquella noche algo parecía diferente. La carretera estaba más silenciosa que de costumbre, y la oscuridad que la rodeaba era casi sofocante. El reloj del salpicadero marcaba la 1:43 de la madrugada cuando vio la primera señal. Era una señal sencilla, pero desgastada por el tiempo y la exposición a la intemperie. En las descoloridas letras blancas se leía «Peligro, carretera cerrada». Michael frunció el ceño. Había recorrido ese tramo antes y sabía que no había constancia de obras o cierres recientes. «¿Carretera cerrada no puede ser?», murmuró para sí, reduciendo la velocidad del coche. Miró a su alrededor, pero no vio nada que justificara la advertencia. Ningún cono de señalización, ninguna barrera, ningún desvío. Solo la carretera recta, iluminada por los faros de su coche. Decide ignorar la señal y seguir adelante. A medida que avanzaba, el silencio parecía aumentar. El sonido del motor del coche resonaba en la inmensidad de la noche, y Michael empezó a sentir una ligera incomodidad. Una sensación difícil de explicar, como si le estuvieran observando. Sacudió la cabeza para despejar los pensamientos paranoicos y siguió conduciendo. Fue entonces cuando vio otra señal. Este era más nuevo, con letras grandes y claras que parecían recién pintadas. Decía, «Vuelva ahora». Michael sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Volvió a reducir la velocidad y miró a su alrededor por la ventanilla del coche. No había nada más que la carretera vacía y las sombras de los árboles a lo lejos. Intentó reírse para sus adentros. «Esto debe de ser una broma o vandalismo», dijo en voz alta, tratando de sonar confiado. Pero algo en la claridad de aquel cartel parecía personal. Parecía estar allí solo para él. Michael dudó un momento antes de volver a pisar el acelerador. No creía en supersticiones ni en extrañas coincidencias. Era un hombre práctico y racional. Seguiría conduciendo hasta encontrar algo concreto que explicara aquellos mensajes. Pocos minutos después apareció otro cartel junto a la carretera. Esta vez, las palabras eran aún más inquietantes. «Ha sido advertido». El corazón de Michael empezó a latir más deprisa. Sintió que le sudaban las manos mientras agarraba con más fuerza el volante. La carretera parecía ahora interminable, un túnel oscuro que le arrastraba cada vez más profundamente hacia algo desconocido. «Esto es ridículo», murmuró para sí, aunque la voz le temblaba ligeramente. Pero entonces llegó la siguiente señal. Estaba colocada justo en medio de la carretera, lo que le obligó a detener el coche por completo para leer las palabras pintadas en rojo brillante. «Michael, vuelve antes de que sea demasiado tarde». Se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par al leer su propio nombre en el cartel. Era imposible. Nadie sabía que estaría allí esa noche. Nadie podía haberlo preparado con antelación. «¿Cómo?», susurró, mirando frenéticamente a su alrededor. La oscuridad parecía ahora más opresiva, como si se cerrara en torno al coche. Sintió que su respiración se aceleraba mientras intentaba encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Decidido a poner fin a aquello de una vez por todas, Michael salió del coche y se acercó a la señal que había en medio de la carretera. Lo tocó con manos temblorosas. Era real, de madera maciza con pintura fresca que aún brillaba bajo los faros del coche. De repente, un extraño sonido resonó en la carretera, un susurro grave que parecía provenir de todas partes a la vez. Michael se volvió rápidamente en la dirección del sonido, pero no vio nada más que oscuridad a su alrededor. Cuando volvió a mirar el cartel, las palabras habían cambiado. Ahora decía, «Es demasiado tarde». Michael retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies mientras corría hacia su coche.
Se apresuró a entrar y cerró las puertas antes de arrancar de nuevo el motor. Pisó a fondo el acelerador y condujo lo más rápido que pudo por la carretera desierta, pero los carteles seguían apareciendo ante él como si una fuerza invisible los hubiera colocado allí al instante. No puedes huir. Te estás acercando. Mira por el retrovisor. Michael dudó un momento antes de obedecer la última advertencia y deseó no haber mirado. Por el retrovisor vio algo que se acercaba por detrás de él en la carretera, una sombra alta e indistinta que parecía deslizarse por el asfalto sin hacer ruido. No tenía forma definida, pero sus contornos palpitaban como si estuvieran hechos de humo o de oscuridad viva. Gritó y aceleró aún más, con los ojos fijos en la carretera mientras intentaba ignorar la creciente presencia a sus espaldas. Finalmente, tras lo que parecieron horas de terror absoluto, divisó unas luces a lo lejos, farolas que iluminaban una zona cercana a la entrada de una pequeña ciudad. En cuanto cruzó el límite iluminado por la primera farola, todo se detuvo bruscamente. Las señales desaparecieron, el sonido cesó, y cuando volvió a mirar por el retrovisor, no había nada más que la carretera vacía a sus espaldas. Michael aparcó en el arcén bajo las brillantes luces y respiró hondo varias veces antes de apoyar la cabeza en el volante. Nunca ha podido explicar con exactitud lo que ocurrió aquella noche, pero desde entonces evita conducir solo por autopistas desiertas de madrugada, sobre todo aquellas en las que las señales parecen saber más de ti de lo que deberían. Y estas fueron las 7 historias de terror relacionadas con la conducción nocturna en carretera. ¿Qué te han parecido? ¿Cuál fue la más aterradora en tu opinión? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Ayuda mucho a que el canal crezca. Hasta la próxima.